José Luis Moya, asesor en transparencia y combate a la corrupción, envió un informe sobre lo sucedido en la línea 12 del metro a la jefa de gobierno y a más de 30 altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. El correo incluye 6 documentos probatorios de las fallas técnicas de la línea 12 que ya se habían advertido desde la construcción hasta problemas de mantenimiento en años anteriores, así como el alto sobreprecio autorizado por el entonces secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Mario Delgado. En el documento con fecha del 5 de mayo, enumera que lo sucedido con la línea 12 del metro es consecuencia de una serie de acciones administrativas incorrectas por intereses económicos de funcionarios corruptos y otros criminalmente omisos, incluido un líder sindical. También dice que se desconoce que es José Luis Moya quien hacía las preguntas a funcionarios y empresarios en la Comisión de Investigación de la Línea 12 en el Congreso de la Unión. Yo denuncié lo que se dio primero, que fue el direccionamiento para la compra de trenes chinos, y cuando denuncié esa compra con la documentación, decidieron suspender la compra a los trenes chinos, que ya habían sacado documentos, que ya habían mandado personas a China y que la Contraloría Interna estaba enterada de que iban a mandar a funcionarios cuando todavía no había licitación, pero además la folletería que habían sacado para la nueva línea 12 del metro ya venían la foto de los trenes chinos puestos en esa publicidad. Esa fue la primera denuncia que yo hice. Después se dio todo el proceso donde Mario Delgado, como secretario de Finanzas y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, direccionaron la compra a los trenes, la renta de los trenes a la empresa española CAF de Maxurita. Este señor, bueno, pues recibió la información técnica equivocada, en cierto modo, porque eran las especificaciones técnicas de los trenes chinos. ¿Y cuál era el primer problema que se dio? Decidieron cambiar el tren por llanta de hule por rueda de fierro. Entonces, las desventajas que hay entre una y otra es que la llanta de fierro o la rueda de fierro tarda más en frenar, y las llantas de hule, en caso de una emergencia, pueden frenar más rápidamente, pero además en las curvas son menos ruidosas y tienen más flexibilidad en cierto modo los bogies. Entonces los bogies es donde van las 4 llantas, que es lo que se mueve. Ese fue el primer error que tuvieron. El segundo error que tuvieron es que por la ruta que estaba trazada, la línea 12 del metro, que fue la que dijeron era la mejor, pues había zonas donde había hundimientos y había cuarteaduras, fallas geológicas. Entonces se había informado que la mejor opción para la línea 12 del metro era subterránea, que era un poco más cara o menos cara, viene siendo lo de menos. El tema es que decidieron hacerla una parte elevada y una parte subterránea, y cuando empezaron a construir, pues se dio un contrato por $1,580 millones por la renta de trenes, que todavía debemos como $1,000 millones al día de hoy. Está vigente. El contrato está vigente como por 4 o 5 años más todavía, pero como hay intereses y ha habido devaluación, pues imagínense cuánto hemos pagado por la renta de los 30 trenes de línea 12 del metro. Esa es la primera irregularidad que se da. ¿Por qué? Porque encontramos y conseguimos el contrato donde Maximiliano Zurita le vende los trenes en $420 o $450 millones. Ese fue el costo real de los trenes, pero nos los rentaron en $1,580 millones. Un sobreprecio criminal, un robo sobre texto del mantenimiento que no tiene ese costo, y ese ha sido el medio en que han también operado las rentas de patrullas, el mismo esquema de fraude para tener sobreprecios y llevarse unas mordidas multimillonarias. Y esta es la autorización de Mario Delgado siendo secretario de Finanzas. Así es, y se firma el contrato, tenemos el contrato firmado por toda la gente de Mario Delgado y la empresa Maxurita. El tema es que la ruta que trazaron y la obra que trazaron, pues también tuvo sus errores. ¿Por qué? Porque las ruedas de fierro, o las ruedas de fierro,
pues en las curvas, pues no podían dar esas curvas y empezaron a desgastar los rieles de forma muy fuerte y empezaron a haber descarrilamientos chicos, si quieres verlo así, pero la línea 12 se tuvo que parar porque los trenes no eran compatibles ni con el trazo, con la ruta, ni con los rieles, ni con el acero que tenían puesto la ruta del tren. Entonces ahí se viene el primer gran fracaso de la línea 12, se tiene que suspender, no hubo muertos, pero hubo consecuencias económicas multimillonarias para los ciudadanos. Y después de que se paró mucho tiempo la línea y que se cambiaron y que dijeron ahora va a tener que costar mucho más el mantenimiento de la línea 12, pues resulta que pues, le han dado mantenimiento a los trenes o a las rieles, pero se olvidaron de las ballenas y se olvidaron de las columnas y de la parte elevada del metro, y como consecuencia pues se cayó una ballena para efectos prácticos y costó la muerte de 25 personas y daños multimillonarios. Vamos a ver si la empresa CAF va a reponer los trenes rentados que se dañaron, o va a decir, pues como se cayó la ballena no es mi culpa y pues tú me tienes que pagar el tren, quiero saber cuánto nos va a costar el tren que se cayó, o los 2 carros de tren que nos costaron. Ahora hay un seguro contratado por el gobierno para daños catastróficos que debiera de aplicar aquí para que indemnizara a toda la gente afectada, enfermos y heridos y los muertos, pero seguramente van a quedar en la impunidad y no les van a dar nada, porque así suele suceder. Y 2, pues también cuando hubo ese escándalo y ese problema técnico de la incompatibilidad de los trenes con los rieles, pues hicieron supervisiones. Y las empresas supervisoras, pues más bien se enfocaron al tema de los rieles y de las ruedas, y muy poco al tema de la obra en sí, de las ballenas y de las columnas. Sin embargo, cuando se viene ese escándalo, el oficial mayor de aquel entonces, ya siendo diputado, denuncia que había conflicto de intereses entre la empresa constructora Alstom y las empresas supervisoras, lo cual era pues muy grave, porque entonces ahora sabemos que se hicieron dictámenes o supervisiones irregulares en cierto modo y que se cubrieron muchas cosas para efectos prácticos y que el costo lo pagaron los ciudadanos. Lo más divertido es que esas empresas noruegas, pues resulta que ahora son las mismas que van a venir. Holandesas son las que van a venir aquí a hacer otra vez la supervisión, igual que hicieron con el accidente de Tacubaya, que trajeron una empresa que había participado también en el metro a hacer dictámenes o peritajes a favor de que todo quede en la impunidad y el ciudadano es el que termina pagando los trenes chocados, los muertos, los heridos, y esa es la realidad de las cosas. Ahora bien, aquí hay un tema político que va a tener un costo muy fuerte, hay un tema económico que va a tener costos que va a tener que asumir los ciudadanos, porque la deuda y todo es de los ciudadanos y los daños es de los ciudadanos, somos nosotros los que pagamos los daños, y aparte hay un problema de muertos. Pero también es muy extraño que Claudia Sheinbaum, a sabiendas de que todavía debemos los trenes de línea 12 del metro con $1,000 millones, ahora la vida da vueltas y Claudia nos endeuda con $40,000 millones a precios alzados y se compran trenes chinos en $17,000 millones. Y en ese contrato pues ya venían como $3,000 millones para la reparación del buen tono, pero se incendia el cerebro del metro y resulta que también los ciudadanos hemos tenido que pagar o vamos a tener que pagar por la reparación del buen tono, y en cierto modo es doble pago, porque pues ya se había contratado a los chinos también para hacer eso. ¿Y qué pasa? Ahora la pregunta es, van a venir los chinos, pero no hay aparentemente ningún movimiento de, sí hay un contrato, pero parece ser como que hay un silencio y no hay obra y no hay nada. Referente a la línea 1, mi idea es que CAF también se inconformó del contrato de los chinos, y hay un silencio muy grande con él, pero se denunció también el tema de la línea 1 por $40,000 millones, con los precios alzados y sobreprecios y direccionados, y resulta pues que la Contraloría también ha guardado silencio de este tema. Entonces, aquí hay un tema muy simple. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? Va a proceder por la impunidad que ha habido, por las supervisoras que no hicieron su trabajo,
o por los funcionarios que fueron omisos de hacer el mantenimiento. También ya tengo los estados de cuenta del fideicomiso de lo que se ha gastado y ahí están en qué se ha gastado el dinero, y es una opacidad y son conceptos que dicen indefinidos y se gastan 50 o 100 millones de pesos indefinidos y no dicen en qué. Entonces es muy extraño que no aparezca el concepto mantenimiento de línea 12 y sabiendo que debiera de haber una supervisión por parte del metro diaria, recorrer las líneas en un carro, revisar que estén las columnas, que estén las traves, que no haya ningún fallo, pues no lo hicieron. Esa es la realidad de las cosas. Se les olvidó por el escándalo de los ruidos y por la cuestión electoral y por cuestión de la política que tenemos ahorita, se les olvidó el metro y se está cayendo en pedazos. Y luego la directora del metro la investigó y resulta que ya había sido directora del metro antes, y cuando sale del metro de repente se vuelve multimillonaria y aparece con una empresa constructora con proyectos y contratos muy fuertes, y en su declaración patrimonial se omiten ciertas cosas, y su casa de Coyoacán, una reverenda mansión, y dices, pues ¿cómo pasó de pobre a tan millonaria? Y la Contraloría pues no dice absolutamente nada, y qué mejor que haber encontrado en la renta de trenes un documento donde también Jesús Horta Martínez, el que rentó las patrullas en la Ciudad de México por 3.300 millones de pesos, con un costo de 2.1 millones de pesos cada patrulla, también apareció en la renta de los trenes de Mario Delgado firmando. Entonces, esto es un cochinero. El accidente de Tacubaya quedó en la impunidad, muertos y choques destrozados. Ahora también daños, y seguramente van a poner otra ballena nueva, que funcione la línea 12 y el niño ahogado, el agujero tapado y se acabó, vámonos. Y todo va a quedar en la impunidad. Es muy probable que eso vaya a suceder. Ese es el México en el que estamos ahora: corrupción y encubrimiento, direccionamiento y adjudicaciones directas a los cuates. 2009 fue la autorización de Mario Delgado para la compra, la renta de estos trenes, con el sobreprecio del 378% más del valor original, del costo original. Y en este caso también es responsable Ebrard como jefe de gobierno. Así es, son corresponsables porque ellos decidieron hacer una línea 12 del metro, que yo no tengo inconveniente que hagan un metro, pero debió de haber sido sin direccionamiento y sin sobreprecios. Y al haber habido actos de corrupción y sobreprecios multimillonarios, ahora de todo, pues la vida se las cobra, y la línea 12 falló y ahora 25 muertos. Pero hay un documento que sostiene que debía de haber sido subterráneo el metro. Así y no de manera elevada. En el proyecto ejecutivo ya se había dicho que la mejor opción por cuestión de seguridad era hacer el metro subterráneo. Tendría sus pros y sus contras, pero la seguridad era lo más importante. La línea 1 ha seguido funcionando, es subterránea y tiene muchos años y no ha tenido ningún problema, y algunas otras líneas que van a nivel de piso tampoco han tenido grandes problemas. La de Zaragoza y la que va a Tasqueña pues van en superficie, y si ha habido hundimientos, se han tenido que renivelar el piso y una serie de cosas, pero no ha habido graves accidentes. El problema es que cuando tienes funcionarios y sindicatos corruptos y compras y grandes recursos y además endeudamientos, cuando ya hay un endeudamiento anterior, a mí me parece que por eso el metro se está cayendo en pedazos, por la corrupción y la omisión y la falta de tener una visión de un metro que cuide a los millones de mexicanos que la usan diariamente. ¿Cuándo fue la primera vez que se hizo la denuncia de parte hacia los funcionarios? Cuando se trató de hacer la compra a los trenes chinos, fue la primera denuncia. ¿2008? Más o menos. 2008, ahí está, ahí tengo el documento, con los documentos de Norinco, que por cierto estaba involucrado con los Irán Contras, estaba sujeta a bloqueo de contratos por parte de los Estados Unidos. Fue una cosa muy divertida. Y fue la primera denuncia. Después, cuando se dieron los contratos de línea 12 del metro, de la renta de trenes y la obra, también se metieron las denuncias. Y también cuando se encontraron los daños y se pararon la línea 12 del metro, también se denunció.
y se llevó la investigación a la Cámara de Diputados. Ahí yo estaba haciendo las preguntas sin que supieran los funcionarios que yo estaba detrás haciendo las preguntas y recabando documentación e información, y la empresa CAF no quiso contestar. El excontralor se dedicó a encubrir todo el tema pasado, y la Fiscalía de Justicia pues también encubrió, la Fiscalía General de la República, la PGR en aquel entonces, y la Función Pública también encubrieron todos los asuntos. Ahí están los informes de la Auditoría Superior de la Federación, más de 5,000 millones de pesos nomás en una auditoría de daño patrimonial, que lo solventaron en 7 hojitas o 6 hojitas. ¿Por qué? Porque había un funcionario de la administración de Marcelo Ebrard en la Auditoría Superior de la Federación y que ahora trabaja con Irma Heréndida. Esa es la realidad de las cosas como subsecretario. Entonces, ¿el nombre de él es? Roberto Salcedo Aquino, que estuvo en la Auditoría Superior de la Federación junto con Juan Manuel Portal, el anterior auditor superior. Y se denunció en la UEC, y tampoco hicieron la de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, pero eso es lo mismo, es más o menos. Estamos hablando de 2017. Y en este gobierno, a partir de 2018-2019, puedes decir que no desconocían el problema. No desconocían los problemas. Los conductores del metro, cuando empezaron a dar hundimientos en la línea que iba por Iztapalapa, salieron los reportajes en televisión. Cuando vino el terremoto, salieron las fotos y los reportajes de las columnas cuarteadas y rotas. Se entregó un reporte al Senado, también por parte del excontralor del Distrito Federal, donde dijo que ya estaba todo bien. Sobre la línea 12. Sobre línea 12 del metro específicamente, y ahí viene que se repararon tales y tales cosas. Sí, muy bien. Pues si repararon unas columnas y una ballena, debieron de haber revisado todo lo demás. Y cuando la gente publica e informa que están los desniveles en las ballenas y no hacen nada, o revisas la línea que va por el Congreso de la Unión, que vas todo el tiempo así, porque las columnas y las ballenas están saliendo del subsuelo, te das cuenta que puede haber un accidente en caso de un temblor fuerte, o puede haber un accidente muy fuerte. ¿Y qué es lo peor de todo? El tren México-Toluca también lo hizo y lo está haciendo Maximiliano Zurita, pero no solamente eso, también la obra la está haciendo él. Y el contrato inicial que yo tengo es de 11,000 o 12,000 millones de pesos. Y ya vamos en 90,000 millones de pesos, tiene ya mucho tiempo parado, y todavía le están pegando periodicazos a Andrés Manuel para que se termine la obra del México-Toluca, cuando se cotizó en un precio y se inflaron los precios de forma criminal. Y en vez de decir, igual que hizo con el aeropuerto, suspendo la línea, el tren México-Toluca, pues en ese caso no, porque se trata de CAF, la empresa con la cual hizo negocios Mario Delgado. ¿Qué papel jugó entonces Jesús Horta en la línea 12? Porque hay el documento firmado con... En el contrato de renta de los trenes aparece Jesús Horta firmando como oficial mayor, que por cierto también fue destituido, inhabilitado por la Contraloría, precisamente en su cargo de oficial mayor, porque también incurrió en actos de corrupción allá. Allá ya lo habían inhabilitado, y después se fue a la Policía Federal a hacer fraudes, y luego llegó aquí a hacer fraudes. Y también aparece en la renta de los trenes de línea 12 del metro. Decías que hay una ficha roja en Interpol. Tiene orden de aprehensión y ficha roja. Y la Fiscalía de la Ciudad de México decidió encubrir a Jesús Horta por el arrendamiento de las patrullas en 3,300 millones de pesos, a sabiendo que le encontré las patrullas 15 o 20 días antes de que se firmaran los contratos. La Secretaría de Finanzas recibió la petición del contrato multianual el 14 de junio a las 6:05 p.m. de la tarde. Y la Secretaría de Finanzas autorizó el contrato multianual el 14 de junio a las 11:50 a.m. O sea, horas antes de que le pidieran la autorización, ya había girado los oficios para autorizar el contrato multianual. Pero para ese entonces las patrullas ya estaban escondidas en la bodega de Zumpango, Estado de México. Y la Fiscalía General de la República también está investigando esa renta porque hay recursos federales, y la Auditoría Superior de la Federación pues ya notificó precisamente que está iniciando auditoría también a la renta de patrullas de la Ciudad de México, y curiosamente
también Jesús Horta, o el mismo funcionario de Jesús Horta que operó aquí en la Ciudad de México ese arrendamiento, es el mismo que operó el arrendamiento de la Policía Federal, nada más por 4.800 millones de pesos, 2.7 millones de pesos por cada patrulla rentada en la Policía Federal en 2018. Esas son las cosas que han sucedido. ¿Y el proveedor es? Todo es Grupo Andrade. Y curiosamente, también como le digo a Claudia, Grupo Automundo es la empresa que recibió todos los contratos, o casi todos los contratos en la Policía Capitalina, de compra y renta y mantenimiento de las patrullas en la administración pasada. Todas esas compras con licitaciones direccionadas a la marca y a los modelos de estos señores de equipamiento, pues con sobreprecios. Cada patrulla, 100, 200 mil pesos de patrulla, pero estamos hablando de unas 2.000 o 3.000 patrullas. La misma empresa, Grupo Automundo, resulta que me encuentro que le está dando mantenimiento ahora a las patrullas de Horta rentadas a Grupo Andrade. Por lo tanto, pues ahí es una colusión de empresas y conflicto de intereses, y también nos dimos cuenta que en las invitaciones hechas para las empresas que participaron en la invitación restringida de Jesús Horta, pues resulta que los representantes legales de 4 empresas, todos eran trabajadores del Grupo Andrade. Y la Contraloría General, el Contralor General, recibió 7 días antes de que se firmara el contrato, junto con el Contralor Interno de Seguridad Pública y el fiscal para delitos cometidos, recibieron las fotografías de las patrullas escondidas en la bodega de Zumpango 6-7 días antes de que se firmara el contrato. Y no hicieron absolutamente nada para acabarla de fregar, para acabarla de eso. Salen las denuncias, salen los periódicos, y Grupo Andrade le regala 300 vehículos gratis a la Secretaría de Seguridad Pública, y los recibe su actual oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. Un arreglo de un fraude multimillonario y por debajo del agua para que emitieran el acuerdo de no ejercicio contra Jesús Horta aquí en la Ciudad de México. Esas son las realidades de este gobierno. Y Grupo Andrade también es proveedor de Sedena. Grupo Andrade es el que le vendió a la Sedena todas las camionetas de la Guardia Nacional y otro nuevo contrato que acaba de aparecer, otras nuevas patrullas que acaban de comprar. Parece que están militarizando todo el país y nada más haciendo negocio con Grupo Andrade, al igual que pasa con Seguritech. Esa es otra empresa que también, por el tema de las cámaras de seguridad, son contratos. El Estado de México dio ahorita contratos por casi 12,000 millones de pesos, ya le han dado otro de 6,000. Sonora, Michoacán, Guanajuato, el estado de Hidalgo, y son contratos de 5,000, 6,000 pesos. Tamaulipas, también el gobernador de Tamaulipas le dio un contrato como por 5,000 millones de pesos a Seguritech. Pero pues en este caso estos contratistas corruptores multimillonarios gozan de impunidad, de fuero, y tienen ellos la exclusividad de poder vender el dueño de Seguritech. Aaron, te doy el nombre, te doy el contrato, no tengo ningún problema. Pero esos son los negocios estos son los corruptores muy fuertes que tienen este gobierno y los anteriores. O sea, yo no le veo la diferencia entre uno y otro, sobre precios y todo. ¿Algo más que quieras comentar? Que todos los mexicanos votemos el próximo 6 de julio para cambiar las cosas, porque el gobierno no las va a cambiar. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.